Bueno, nuestro primer disertante es Alejandro Nadra, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado en Biología y doctor en Química. Realizó un postdoctorado en el grupo de modelado molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y otro en el programa de Biología de Sistemas del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Es codirector del Laboratorio de Bioquímica Estructural del Departamento de Química Biológica. Con el fin de promover la biología sintética en Argentina, ha organizado cursos y coordinado los dos equipos argentinos que compitieron en las competencias internacionales de biología sintética. El equipo de 2013 desarrolló un biosensor de arsénico por el cual obtuvo una medalla de oro y el premio al mejor modelo teórico. Convencido del potencial de la biología sintética y la pasión de los estudiantes como herramientas transformadoras y articuladoras entre la academia y la sociedad, ha coorganizado las competencias TecnoX. Hoy va a disertar con nosotros y nos va a hablar de biología sintética y biotecnología para todos. Muchas gracias por la presentación. Va a ser casi tan larga como la charla. Voy a aprovechar que somos pocos para que, si me quieren hacer preguntas durante la exposición, me las hagan, que sean más o menos relacionadas con lo que estoy exponiendo, pero si no, al final va a haber tiempo para que hagan las preguntas que quieran. Y los que tienen Twitter, hice un concurso. El que responda a 3 preguntas sobre biología sintética se va a ganar un beso. Y el que me haga una pregunta interesante, lo invito a conocer mi laboratorio. ¿Me darías el cambiador? Bien, la idea de esta charla es contarles un poco de qué se trata la biología sintética, que es una suerte de biotecnología potenciada, donde nos permite hacer cosas mucho mejor, más rápido y más barato, pero no solo eso, sino que aparte habilita a que la población no especializada pueda pensar en problemas de biotecnología, pueda hacer biología sintética, pueda diseñar proyectos y se pueda acercar los problemas a la academia y la gente de cualquier disciplina a intentar resolverlos. Y sobre el final de la charla voy a contarles qué cosas estamos haciendo desde Latinoamérica para promover que esto sea una realidad y poder transformar nuestra sociedad. Pero primero empezar con qué es la biología sintética. La mayoría, espero, tiene una idea de qué es la biotecnología. Y con la biotecnología actual, donde está la soja transgénica y donde hay enzimas en el jabón en polvo para poder lavar en frío y que degrade la grasa, y donde hay un montón de procesos donde de alguna forma organismos vivos enteros o parte de ellos nos ayudan a resolver problemas o nos ayudan a producir bienes. Todo eso que conocemos está basado en una artesanía bastante rudimentaria que consiste en... No van a ver mucho las transparencias, pero yo les cuento de qué se trata, porque está medio chiquito. Consiste en cortar pedacitos de ADN de algún organismo y pegarlos en otro. Eso hasta hace unos pocos años se hacía de una manera recontra artesanal y era bastante difícil de poder cortar donde uno quería y pegar donde uno quería. Después apareció la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR, que nos permitía muchísima más versatilidad, pero siempre una manipulación muy física de lo que queríamos hacer. Eso quiere decir tener, si yo quiero estudiar o sacar una proteína que me interesa del hígado de oso polar, tenía que irme a conseguir un oso polar y sacarle el hígado, o sacar una muestra de hígado y manipularlo. Y la parte de secuenciación, como ven ahí, esa transparencia medio azulada con rayitas, eso era la forma que teníamos de secuenciar o de ver las bases, donde hacía falta 4 de esas calles y contar y ver dónde estaban esas franjitas, lo cual era muy tedioso y era muy limitado que podíamos hacer. Entonces, de esta etapa de recortar palabras, que también la vivimos nosotros, cualquiera de nosotros, en el jardín de infantes o en la primaria, donde todavía no sabíamos escribir bien, pero cortábamos algo parecido a lo que creíamos que queríamos decir y lo pegábamos de una nueva manera, recombinando lo que había en una revista, armábamos la palabra que nos gustaba. Nosotros ahora podemos diseñar módulos, y acá están ejemplificados como Rusty o Legos,
donde cada uno de esos rastros que estoy mostrando ahí codifica o encierra una función. Entonces yo ahora tengo pedacitos de ADN donde cada uno representa una función. Y la combinación de esas funciones es estandarizada, es homogénea. Yo puedo combinar cualquiera con el mismo procedimiento. Eso que nos habilita a pensar mucho más allá, a ser mucho más ambiciosos con qué es lo que queremos construir. Porque las herramientas con las cuales la vamos a construir son todas iguales. Se ensamblan de la misma manera. Y eso es una herramienta súper potente que habilitó que se puedan hacer un montón de cosas. Pero no solo que se pueden hacer un montón de cosas, sino que la puede hacer casi cualquiera. Hay grupos de estudiantes de secundarios que usan estas herramientas para construir máquinas biológicas y después les voy a dar algunos ejemplos de lo que se hace a nivel universitario, pero es muy similar. Entonces, esta abstracción de las funciones y contenerla en bloques estándar fue una herramienta súper importante para poder potenciar qué es lo que podíamos hacer con biotecnología. Y como muestro ahí, cada uno de estos bloques puede codificar una función que puede ser un color, que puede ser un olor, que puede ser alguna función, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno. De última es una proteína que está codificada en el ADN y yo la puedo considerar como si fuese un bloque. Pero vamos un poquito más allá todavía. Cada uno de estos bloques yo lo puedo considerar más en términos computacionales como una variable, donde yo dentro de esa variable puedo cambiar lo que pongo. Entonces yo quiero generar un color y tengo un catálogo de colores. Ahí no lo van a ver mucho, pero hay un catálogo de colores. Yo puedo tener un olor, pero en realidad la función de eso es un catálogo de olores y yo puedo reemplazar por el que quiero. Entonces, la combinatoria de poder unir cosas estandarizadas y donde para cada una de las funciones tengo un catálogo de cosas que además las puedo contener en lo que tampoco van a ver ahí abajo, pero que son unas plaquitas con 384 pocillos cada una, donde cada una tiene un pedacito de ADN que hace algo. Entonces yo le puedo distribuir un kit de estos con centenares, miles, decenas de miles de partes a cualquier lugar del mundo, se puede transportar muy fácil, y cada uno tiene la posibilidad de armar, de recombinar, de crear lo que quiera a partir de esos fragmentos de ADN. Volvemos a la metáfora de los Lego, porque lo que vamos a tener ahora es un catálogo de partes biológicas y lo que tenemos que pensar ahora es qué queremos hacer con esto, qué problema queremos resolver. El cómo ya está resuelto. Desde hace miles de años que usamos microorganismos para hacer cosas como por ejemplo la cerveza, el pan o el yogur, y desde hace también varios miles de años usamos organismos vivos para nuestro provecho. Por ejemplo, cultivos, por ejemplo, ganado. Y la forma de mejorar o de acercar los productos, desarrollar los productos que queremos, es cruzar los que tienen alguna característica que nos interesa y seleccionar las mejores variantes, las que tienen mejor carne, las que crecen más rápido, las que dan mejor aceite o lo que sea. Bueno, desde hace unos cuantos años, y es parte de lo que fue el boom de la biotecnología, no necesitamos cruzar especies, cruzar variantes de una especie, sino que podemos incidir directamente sobre el material genético, el ADN, que va a dar esas características. Podemos solamente seleccionar en base al ADN o podemos directamente introducir el ADN que nos interesa, y eso tiene una potencialidad enorme. En esta transparencia, por lo menos van a ver algunos colores y cosas de distintas formas. Lo que intenta representar es un árbol de la vida. Se estima que hay unas 8 millones de especies en la Tierra, por lo menos. Hay otras especulaciones que dicen que son 1 trillón de especies. Eso es mucho. Sin embargo, cuando uno ve una planta, un elefante, una bacteria, o cuando se imagina que es todo esto que estoy diciendo, la idea que tenemos es que son todos muy distintos, no sería fácil combinar uno con otro. Sin embargo, a nivel del ADN, la información genética de todas las células que conocemos es la misma. La información genética está en forma de ADN. Con lo cual, si vamos a ese nivel celular de las moléculas de ADN que lo componen, la información contenida ahí la podemos intercambiar como queramos. Y eso tiene una potencialidad enorme, porque hay bichos, hay variantes de especies que viven a altísimas temperaturas o a bajísimas temperaturas, por debajo de 0 grados o por encima de 100 grados, o en altísimas concentraciones de sales o en pHs, en condiciones extremas.
Y esas condiciones son en las que suceden muchos procesos industriales con los cuales los seres humanos hacemos cosas, y tener catalizadores o formas de hacer esos procesos en esas condiciones extremas sería mucho más efectivo y eficiente si usásemos las cosas que nos ofrece la naturaleza. Entonces tenemos millones de variantes de genes disponibles y tenemos herramientas para combinarlos, tenemos que pensar qué queremos hacer con eso. Y también tenemos un montón de productos derivados de la actividad del hombre, en este caso una horrible contaminación, donde a pesar de lo hostil y feo que se ve eso, ahí hay microorganismos que pueden crecer y que pueden desarrollarse, y donde uno puede extraer información genética para hacer cosas. Una de las cosas que uno pensaría es cómo biorremediar ese tipo de ambientes. Entonces, lo que decía, la imagen inicial que uno tiene al ver la diversidad de la biología es que son todas cosas que no encajan unas con otras. Sin embargo, si vamos a nivel de ADN, es muy fácil, y de hecho ya está hecho, cómo sistematizar el cortar y pegar todas estas cosas para poder construir de una forma ingenieril. Como un ingeniero que diseña un circuito y después va a buscar las partes que ya están hechas y las combina, eso mismo podemos hacer hoy en día con la biología. De vuelta a la imagen ahora, es más parecida a esto que a la incompatibilidad de los enchufes. Y una definición grosera de biología sintética es, un objetivo grande de la biología sintética es crear formas de vida artificial. Todas las formas de vida que conocemos, todas las células que conocemos vienen de una célula original, todas. Lo podemos saber por distintos mecanismos de distintas formas que después yo les puedo contar, pero todas las formas de vida que conocemos vienen de una original. Bueno, la propuesta es, si entendemos cómo funciona la vida, deberíamos poder crear una forma de vida nueva. Una forma de vida que quizás su ADN, su información genética no esté en forma de ADN, o que sea sustancialmente distinta a lo que conocemos hoy, pero que tenga las características que definimos como vida. Pero como todavía estamos muy lejos de eso, no sabemos hacerlo, lo que hacemos es modificar organismos vivos para que hagan algo que nos sirva. Es una especie de hacer máquinas biológicas hackeando organismos, mayormente bacterias o levaduras, o organismos unicelulares que son fáciles de trabajar con ellos, y tenemos herramientas fáciles para manipularlas, pero no está limitado solamente a eso. Y la premisa es que los sistemas biológicos pueden ser modificados y construidos. Eso quiere decir que de alguna forma podemos hacer una analogía, aunque no es correcta, pero una analogía con una máquina a la cual podemos cambiarle algunos engranajes para que en lugar de hacer lo que hacen las bacterias, nos ayuden a hacer algo. Y de eso les voy a dar unos ejemplos en un ratito. El marco conceptual en que se basa esto es hacer un paralelismo y cómo surgió la biología sintética entre lo que es la ingeniería electrónica y la ingeniería biológica. La biología sintética se originó cerca de los 2000 en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde un ingeniero le propone a un biólogo molecular, ¿por qué no hacemos un circuito, tipo un circuito electrónico, pero con partes biológicas? Creo que en casi cualquier otro lugar donde hubiese surgido una propuesta así le hubiesen dicho, no, eso no se puede, la biología es muy compleja, no hay cosas estándar, seguro que no va a andar. Bueno, lo que hicieron ellos fue probar, pero no solo probar, sino una cosa que a mí me parece sustancial para que la biología sintética sea lo que es hoy, fue desafiar a los jóvenes, desafiar a los estudiantes a que construyan máquinas biológicas basadas en estos circuitos biológicos. Entonces, tiene una parte importante que es considerar los distintos niveles de organización, y eso es, por ejemplo, a nivel, esto no sé si tengo, no tengo láser, bueno, en la parte más basal tienen lo que sería la capa física de un circuito electrónico, donde uno tiene resistencias o impedancias o, no sé, componentes electrónicos que después va a componer, a juntar en forma de puertas, de gates, que los va a poner en plaquetas con los cuales va a construir, por ejemplo, computadoras o redes de computadoras. Una analogía a eso puede ser usar fragmentos de ADN que van a codificar para proteínas, que van a tener funciones,
combinarlos para hacer reacciones bioquímicas o vías metabólicas o ensamblarlos en forma de células o de tejidos, que sería la combinación de células. Con esta perspectiva se han hecho un montón de proyectos distintos y muchos de ellos lo hicieron estudiantes. Y lo bueno de los estudiantes es que no tienen la limitación a priori de las cosas que no se pueden hacer, las cosas que no van a salir, y prueban. Y cuando uno hace experimentos y prueba y los intenta mejorar, las cosas muchas veces salen. Así que eso, creo que el potencial ahí del aporte de los estudiantes fue enorme. Como decía, todavía no sabemos tanto como para armar, para diseñar de ser una célula viva, un organismo vivo. Entonces, para eso lo que hacemos es hackear uno que ya está. Y una forma de hacer eso, a ver, parte de lo que no sabemos, sabemos que mucha de la información o casi toda está en el ADN y eso lo sabemos manipular bastante bien. Pero la célula además tiene una membrana, tiene una estructura, tiene una composición que construirla de cero es un desafío que todavía está muy lejos de nuestras posibilidades. Entonces la forma más fácil de hacer eso es agarrar una bacteria, por ejemplo, sacarle el ADN y ponerle otro. Le hackeamos la información genética para que ese organismo vivo empiece a hacer lo que le dice el ADN que tiene que hacer. Y otra ventaja de trabajar con organismos vivos es que si uno hace por ejemplo, ahí está representado uno que hicimos hace unos años para hacer un biosensor de arsénico, que se los voy a contar en unos minutos. Esa bacteria se divide y tenemos 2 bacterias que se dividen y tenemos 4 y después 8 y 16 y se dividen exponencialmente y tenemos un ejército de máquinas biológicas que nos ayuden a hacer cosas. El desafío de vuelta está en qué queremos hacer. El cómo ya está resuelto y la amplificación de lo que sea que queramos hacer nos lo garantiza los mecanismos de la biología que ya están ahí. Y otra cosa importante de los avances tecnológicos que nos permitieron el avance de la biología sintética es la síntesis de genoma. Nosotros ahora tenemos digitalizada un montón de información genética porque secuenciamos ADN de un montón de especies y la tenemos en la computadora. Y tenemos un aparato que es como una impresión 3D de ADN que nos sintetiza ADN, nos fabrica ADN y nosotros podemos pensar qué queremos hacer, modelarlo en la computadora, construir un sistema de cómo se comportaría eso, ir a buscar a un banco de partes, que es lo que está en el medio, a ver si esa parte ya existe físicamente y si no existe, armarla. La diseñamos, la sintetizamos y recreamos nuestro modelo. Cuando vemos que funciona como nos gusta, lo construimos físicamente, fabricamos ese ADN, lo transformamos a algún microorganismo para que lo exprese, para que lo produzca y vemos cómo funciona. Y podemos iterar entre nuestro modelo teórico y nuestra construcción experimental. Y con eso podemos avanzar mucho más rápido en qué podemos hacer. O sea, tenemos herramientas para hacer lo que nuestra imaginación nos limite. Obviamente hay algunas otras restricciones que no siempre todo sale como uno quiere. Pero la potencialidad de avanzar en sistemas informáticos y después construirlos y que uno pueda construirse todo el sistema y mandarlo a imprimir es un avance en tiempos y en capacidades enormes. Sí. ¿Cómo? Sí, porque si no va a ser mucho. Si no, dale. Si no esperamos, dale. Pero si hay alguna pregunta urgente, la acepto. Bueno, entonces este es el modelo de trabajo y como ven, acá hay alguna parte que es experimental, que la va a tener que hacer un biólogo, un bioquímico o alguien que entienda esa parte. Pero hay una parte de diseño, de modelado, de pensar un problema, de cómo implementarlo, donde estamos invitados todos a participar, a encontrar el problema que queremos resolver, toda la sociedad, toda. A cómo proponer soluciones, quizás se va acotando, pero lo que hay que buscar son las habilidades complementarias para generar algo que funcione. Y este sistema de trabajo lo permite, donde complementamos que el biólogo, el bioquímico haga el experimento, pero también puede haber físicos o estudiantes o computadores o matemáticos haciendo los modelos que van a sustentar el diseño del sistema como queremos que funcione. Paso rápidamente por algunos logros para que vean que hay cosas reales que se hicieron, como por ejemplo osciladores, o sea, uno hace una oscilación a nivel de los genes de algún microorganismo, puede generar ruidos, puede hacer switches prendido o apagado, y eso quiere decir que algún circuito de genes que le ponemos a un microorganismo se comporta de la manera que uno diseñó.
Un potencial enorme que tiene estas herramientas es para hacer sensores. Podemos usar toda la diversidad de la biología, la capacidad de identificar cualquier elemento de la naturaleza, que hay montones, y podemos convertir eso en una señal que nosotros podamos ver. Y entonces podemos detectar contaminantes a muy baja concentración, o podemos acumular contaminantes que estén en muy baja concentración y después enriquecer en, por ejemplo, si nos gustase descontaminar algo, juntar arsénico y después separar el microorganismo que lo juntó, o si nos interesa hacernos ricos, juntar oro y después venderlo. Otra potencialidad enorme es la de producir medicamentos. La mayoría de los medicamentos que se consumen y que se venden están basados en productos naturales. Sin embargo, se los produce de una forma industrial, más bien química. Nosotros podríamos usar microorganismos para producir muchas de las drogas, de los remedios que se consumen actualmente, y se podría bajar drásticamente el costo. Y la artemisinina, en el caso de la malaria, es un ejemplo de una forma de usar la ingeniería metabólica o la biología sintética para producir de una forma más económica medicamentos y que lleguen al precio razonable a los que la necesitan. Hubo hace muy poquito un avance tecnológico muy grande que yo se los conté muy rápido y ahora les voy a mostrar en una transparencia, pero que es la transferencia de un genoma completo. Yo les decía, nosotros hackeamos algún microorganismo para que haga lo que queremos. En general eso es agregar 1, 2, 10 genes y además de todo lo que ya hacía el microorganismo que sea, lo hacemos hacer algo. Por ejemplo, censar arsénico, pero podría ser muchas otras cosas. Bueno, hace unos años lo que hicieron fue sacarle toda la información genética a una bacteria y ponerle otra que fue sintetizada, fabricada en un laboratorio. Y eso funcionó y eso nos da una pista de la potencialidad, de que podemos ir mucho más allá de cambiar 1, 2, 10 genes y podemos cambiar miles de genes y que eso siga funcionando. No funciona tan bien porque todavía no entendemos tanto cómo funciona, pero tenemos la potencialidad de hacerlo. Y eso nos permitió, o le permitió al grupo de CryVenter, indagar sobre cuál es la cantidad mínima de genes, de información genética que hace falta para que un organismo esté vivo. Lo que hizo fue, ya que tenía todos los genes fabricados en el laboratorio, sintetizados en el laboratorio de una bacteria, fue borrando uno por uno a ver cuáles eran esenciales, necesarios, imprescindibles para que un organismo viva. Y construyó un genoma mínimo con la mínima cantidad, una combinación de mínima cantidad de genes necesarias para que esa bacteria viva. De vuelta, sacó la información genética de una bacteria que había, le puso este genoma mínimo y el bicho se empezó a reproducir y a copiar la información que tenía. Como les decía, más allá de estos avances técnicos y conceptuales que están buenísimos, el hecho de poder acercar la academia y la industria y de motivar a estudiantes a hacer cosas, para mí tiene un potencial enorme y es parte de lo que hace que la biología sintética haya crecido y esté desarrollándose como lo está haciendo hasta ahora. Los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos, así que ojalá que estas herramientas contribuyan a mejorarlo y no a empeorarlo. Esta es una representación gráfica de lo que les decía recién. A partir de 4 botellas de componente químico y de la información de secuencia que estaba en una computadora, usaron un sintetizador para esa información digitalizada, convertirla en material físico, en ADN, y eso fue lo que transformaron una bacteria y lograron que esa bacteria siga reproduciendo la información que le habían puesto artificialmente. Tenemos problemas para actualizar, espero que no sea muy grave, pero bueno. Parte de por qué la biología sintética no es solamente biotecnología es lo que les estuve mencionando. No solo los avances técnicos, que conceptualmente no es muy distinto a lo que era la biotecnología, pero sí el trabajo interdisciplinario que hay atrás, los modelos de trabajo con una visión más ingenieril y sobre todo la comunidad de gente basada en gente joven, en estudiantes que no tienen las limitaciones que tenemos los investigadores más formados, creo que es lo que le da un vuelo a la biología sintética que está buenísimo aprovechar. Y buena parte de eso está basado en una competencia que se llama IGEM, que ahora está haciendo la final mundial y que
es una competencia para estudiantes de grado, estudiantes universitarios, para que construyan máquinas biológicas. Pero en torno a esa competencia se hizo una fundación y una comunidad y un experimento que se va mejorando cada año para involucrar a la gente para hacer cosas y que esas cosas funcionen. Esta foto que también se las mostré antes es lo que les mandan al principio de la competencia a equipos en todo el mundo de estudiantes para que hagan algo. Pueden usar las miles de partes que tienen acá o lo que sea que quieran poner en su laboratorio y el objetivo es construir una máquina biológica que resuelva algún problema. El crecimiento de estos equipos de estudiantes desde 2004, donde había 5 equipos y unas 70 personas, a lo largo del tiempo fue creciendo y el año pasado eran 280 equipos con 2.700 personas y este año son 300 equipos, no sé cuántas personas porque todavía no está desglosado. Pero el crecimiento en la comunidad de gente que hay atrás de construir máquinas biológicas es enorme. Y el potencial de hacer cosas, ahora les voy a mostrar algunas, espero convencerlos de que también es enorme. Estos fueron los primeros equipos y una de las primeras cosas que se hizo fue convertir una bacteria en fotosensible para usarla como un film fotográfico. No porque vaya a ser mejor que un film fotográfico, sino porque podemos reproducir cosas que ya conocemos cómo funcionan basándonos en organismos vivos y eso nos da pie para decir podemos ingenieriar, modificar organismos vivos para que nos ayuden a resolver cosas, para que nos ayuden a resolver problemas. Bueno, la comunidad fue creciendo y creciendo y debo decir que si yo quiero trabajar y generar algo prefiero un grupo un poco más acotado como este que ese. Si fuese un compendio de grupos que trabajan como módulos y se pueden acomodar unos con otros, podría funcionar, pero a veces cuando las cosas escalan demasiado grande y suceden 5 charlas en paralelo, uno se pierde un poco el panorama y se pierde un poco los objetivos. Con lo cual, nuestra participación ahí estuvo buenísima, pero tuvo algunas contras que... Una es el tamaño, que se nos hizo demasiado grande, pero después hay otras que les voy a decir en un ratito, que nos hizo buscar una forma en la cual nos sintiésemos más cómodos y que creemos que es más efectiva de generar cambio. Proyectos, además de de hacer la bacteria fotosensible, hay otro de hacer una sangre artificial, hay uno de generar hidrocarburos a partir del dióxido de carbono de la atmósfera, siempre usando un microorganismo que nos ayude a hacer eso, ¿no? O hacer una cerveza con un antioxidante, que mientras tomamos una cervecita, además nos ayuda a envejecer menos. Generar un patrón de colores, eso que ven ahí, esas cosas puntiagudas son tubitos de ensayo donde cada una tiene bacterias y a cada bacteria se la modificó para que genere un color y esos colores pueden ser indicadores de un montón de cosas. Entonces podemos transformar procesos biológicos en colores y los colores son muy fáciles de detectar por nuestra parte y eso se usa para hacer biosensores que pueden detectar una infinidad de contaminantes, no me importa cuáles ahora, pero nosotros usamos uno de esos y se los cuento en un ratito. Otra de las cosas que hicieron en el 2012 fue diseñar una bacteria para que cambie de color cuando detecta que la carne se está pudriendo. Entonces uno podría tener un indicador en su heladera que cuando ven que cambia de color es que hay alguna carne que se está pudriendo, porque eso larga una sustancia volátil y esa bacteria es capaz de detectarla y uno puede generar el cambio de color a partir de estas modificaciones que les decía. También para atacar y matar células tumorales específicamente, uno diseña un microorganismo que solamente libere una toxina cuando está enfrente de una célula tumoral. Otras formas de generar energía. En Colombia, por ejemplo, que están preocupados por sus cultivos, diseñaron unos microorganismos para que los ayuden a combatir plagas que afectan al café, o en lugares productores de banana lo mismo, que está en la transparencia que viene, o modificaron una bacteria para que acumule luz durante el día y a la noche es bioluminiscente. Entonces uno tiene una lámpara solar basada en un microorganismo vivo. Hay un montón, infinidad de proyectos, algunos relacionados con la tuberculosis, que es un problema de salud importante, tanto en la detección como en matar al patógeno. Y otra infinidad de temas que ahora no prefiero dar lugar a las preguntas. Pero antes les cuento 3 cosas. Uno, los 2 proyectos que hicimos desde Argentina y después cómo estamos pensando en potenciar este tipo de actividades. En el 2012, con un grupo de 5 estudiantes y un par de investigadores, lo que hicimos fue un proyecto para modificar levaduras para que cooperen entre sí.
cada microorganismo lo que hace es dividirse y maximizar la descendencia que deja. Bueno, nosotros los forzamos a que colaboren. Y tal vez estaría bueno hacer eso a nivel político, no sé si lo vamos a poder hacer, pero lo que hicimos ahí fue hacer que una levadura no produzca algo y produzca algo que necesita la de al lado. Y la de al lado produce lo que necesita la otra, pero le falta lo que la otra tiene para aportarle. Entonces solamente pueden crecer cuando están juntas. Y eso podemos tunear, podemos modificar cuánto hay de cada especie, por cuánto producen de lo que necesita la otra, y es una herramienta que está buenísima. Pero cuando terminamos este proyecto, que nos gustó mucho, dijimos, si podemos hacer esto que está buenísimo a nivel académico, digamos, ¿por qué no intentamos resolver algún problema de nuestra sociedad? Y al año siguiente, en el 2013, un equipo ya más grande, que fue en total de 18 personas al final del proyecto, como decía, mayormente estudiantes de distintas disciplinas, de disciplinas complementarias, con visiones complementarias, empezamos a ver cuáles eran los problemas más acuciantes a los cuales podíamos resolver con herramientas de biología sintética. Y uno de ellos fue el acceso al agua potable. Y uno de los principales contaminantes que vuelve no potable al agua de origen natural es el arsénico. El arsénico está en las napas, en casi toda Argentina. Argentina es uno de los 5 países que tiene más arsénico en sus napas. Y la forma de detectarlo depende de personal calificado, de laboratorios que solamente en las grandes ciudades, y en general la gente ni estaba al tanto de la problemática de envenenarse día a día tomando agua. Mi abuela decía que el agua de pozo era lo mejor que había, sin embargo en buena parte de Argentina se envenenan tomando agua. Entonces lo que hicimos fue un kit, un dispositivo que fuese fácil de usar como un test de embarazo, donde uno pone una gotita de agua del pozo o el agua de la canilla, y según el cambio de color uno puede detectar si tiene más, lo mismo o menos que el nivel de arsénico tolerado. Y es una herramienta que no necesita fío para transportarse y puede llegar a todo el país. Bueno, esto se los cuento si a alguien le interesa después, pero para que el color sea proporcional a la cantidad de arsénico que había, que es lo que uno quiere detectar, hicimos algunos trucos y una red de genes que nos permita detectar la intensidad y que no se modifique por cuánto tiempo pasaba, porque algo que genera color se va acumulando y después de mucho tiempo todo genera el mismo color. Eso es lo que está representado ahí. Si algo que en distintas cantidades generaría distintos tonos de rojo, cuando pasa mucho tiempo se va acumulando y se vuelve todo igual. Bueno, ahí hicimos un truco que no les voy a contar ahora, pero al que me quiere preguntar se lo cuento, para que la señal sea proporcional a la concentración de arsénico en el agua y no al tiempo que pasó. El circuito es este, parece complicado pero no es tanto, y este es el equipo de estudiantes y investigadores que participó en el desarrollo de este biosensor. Como les decía, la competencia IGEM nos motivó a armar estos equipos, a pensar en problemas de la sociedad, a tratar de resolverlos y a convocar estudiantes que se motivaron resolviendo problemas. Pero después pasó que, a pesar de que era divertido y desafiante y útil, desde Latinoamérica, desde Argentina, nos resultaba muy caro porque las competencias había que viajar y pagar pasajes y pagar hotel y pagar la inscripción, y no era fácil, y mucho menos para estudiantes, que en general los fondos de los estudiantes son bastante limitados como para hacer una cosa así. Y si bien en el hemisferio norte estaba pensado para hacerlo durante un verano, a nosotros nos quedaba en el medio del año, donde los pibes, que son estudiantes, están preparando exámenes o están con otras ocupaciones y no tienen tanto tiempo para avanzar en los proyectos. Entonces lo que decidimos fue hacer una competencia latinoamericana, donde ya no está limitada la biología sintética, es una parte importante y fue el motor inicial para que esto suceda, pero donde usamos tecnologías accesibles y económicas y de fácil aprendizaje y divertidas para que estudiantes de toda la región se propongan resolver problemas que los puedan abordar durante un cuatrimestre. Hacer equipos interdisciplinarios, buscar el apoyo de algún investigador o algún docente que los ayude a llevarlos adelante. Y el año pasado hicimos la primera versión de esta competencia, donde hubo 2 equipos de 4 países de Latinoamérica. Para el cierre de esa competencia éramos 250 personas de 8 países de Latinoamérica, y ahora se está armando la segunda edición, que va a ser en México. Y la tercera va a ser en Chile, y es algo que está creciendo. Pero creciendo en la medida de las necesidades que tenemos en la región.
en Latinoamérica, en resolver problemas nuestros, en articular nuestras capacidades y nuestros recursos. No es justo que, a pesar de que la competencia es una excusa y los premios, como ven ahí, todos tienen el 1. Los premios en la competencia no es que alguien gana y otros pierde, como sí pasaba en IGEM en parte, sino que la idea es promover que todos crezcamos, es valorar distintas capacidades o habilidades que los estudiantes van generando durante el trabajo que hacen y festejar al final los logros que hicimos como comunidad y cada equipo. Pero bueno, yo prefiero dejar espacio para preguntas. Una de las cosas más fuertes que me pasó a partir de todo esto fue que cambió mi forma de hacer investigación. Yo venía de la rama de la biología molecular o la biofísica de proteínas, y cuando empecé a ver que teníamos herramientas para resolver problemas concretos, me empezó a dar ganas de potenciar esas capacidades. Obviamente todo esto no es gratis, y si no hay apoyo para la ciencia y la tecnología, que es una cosa que está muy en crisis ahora, este tipo de resultados o este tipo de construcciones no se pueden hacer, pero yo apuesto a que sí las podamos hacer y a sumar a toda la comunidad de gente con ganas de hacer cosas, a resolver problemas, a plantearse el problema que le interesa resolver y a hacerlo. Bueno, gracias. Ahora sí, preguntas. Ahí te doy el micrófono. Hola, sí. Primero, muy interesante todo lo que decís. Y tengo varias preguntas, pero te voy a hacer una. Primero, ¿qué limitación hay cuando juntás los fragmentos que decís de ADN? ¿Qué limitaciones se te presentan? Si todas son compatibles entre sí o hay limitaciones de incompatibilidad. Hay algunas limitaciones, pero hay formas de saltearlas. Depende de qué es lo que uno quiere construir. Hay distintos mecanismos de cómo ensamblar esas partes de ADN. Por ejemplo, si uno quiere generar solamente una cadena larga de ADN, no hay prácticamente ninguna limitación. Si uno quiere generar proteínas que estén codificadas en ese ADN, tiene que considerar que no se afecte la parte que codifica para el ADN. Para los que no me entiendan, en la información del ADN se pueden generar proteínas, pero cómo están ensamblados esos fragmentos de ADN pueden condicionar la proteína que se va a generar. Eso se puede resolver y hay formas estandarizadas de cómo construir, sabiendo qué es lo que uno quiere construir. ¿Otra pregunta? Si no, después volvemos. Ayer en uno de los chicos que expuso tenía una plataforma para evaluar emprendimientos y startups en todo el mundo. Y en la charla que tuvimos le preguntamos qué cosas hacía bien Argentina respecto del resto del mundo. Y su respuesta fue que hacía muy poco de ciencia aplicada respecto hasta de Chile, y hacíamos muy bien software, apps. Entonces, de lo que estabas contando y de lo que parece una tecnología que no sé cuánto sale para aplicarlo, pareciera ser algo que en principio no es tan caro, y nuestro ADN de desarrollo rápido nos podría posicionar competitivamente bien. No sé, es una pregunta abierta. ¿Por qué no se hace más? ¿Qué es lo que se puede hacer? Totalmente, yo creo que acá hay una ventana enorme para hacer cosas. Argentina tiene una tradición muy buena en bioquímica y biología molecular. Tenemos premios Nobel, que hay pocos premios Nobel en Latinoamérica relacionados con esos temas, y tenemos una escuela de formación muy buena. Con lo cual la potencialidad de hacer cosas es enorme. Ese kit que estoy diciendo, nosotros ahora lo estamos desarrollando y nos tardamos 1 año y medio en conseguir los fondos para hacer el link entre el prototipo que hicimos en el laboratorio y poder fabricarlo en escala. Y es un tiempo demasiado largo. Todavía nadie hizo en el mundo algo así. Con lo cual todavía tenemos alguna posibilidad de ser los primeros o de llegar a tiempo. Pero 1 año y medio en un avance tecnológico es infinito. Y lo que hace falta para que eso se dé, en parte, es financiamiento. Porque si uno piensa el software, la inversión inicial para cualquier proyecto de software es muy, muy baja. Y los tiempos de recuperación de esos fondos son muy rápidos. En temas de biotecnología o biología sintética, si bien se vienen acortando los tiempos y disminuyendo los montos necesarios para empezar startups relacionadas con estos temas, que nos permitió a nosotros estar en esto,
las inversiones no llegan y dependen casi exclusivamente del Estado, con lo cual lo que para mí hace falta es que el sector privado vea la potencialidad de las cosas que se pueden hacer y invierta o complemente inversión del Estado en hacer desarrollos tecnológicos. Si vamos a esperar que solo se dependa del sistema científico nacional, estatal, vamos a seguir relegados, porque hace falta una visión y apoyo. Por allá hay otra. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Santiago del Estero y bueno, el problema del arsénico es muy evidente, es muy importante, digamos, muy grande. Quería preguntar si ahí, aparte del censado, ese aparato solamente censa, no acumula arsénico. Cuando empezamos a pensar qué queríamos hacer, una de las disyuntivas era eso: ¿hacemos algo que lo detecte o hacemos algo que lo limpie? Como nosotros estamos utilizando bacterias modificadas para hacer lo que sea que hagamos, en este caso detectar, la posibilidad de juntar esas bacterias con el agua que uno después va a consumir no está buena. Todavía no hay tantos controles ni hay experiencia en escala de decir que esto es seguro para alargarlo al medio ambiente, con lo cual una de las principales cosas que tenemos cuando desarrollamos estos proyectos es cuidarnos de las cosas que prevemos que pueden pasar y de las que no prevemos que pueden pasar. Con lo cual ser conservador a la hora de cómo implementarlas es importante. Entonces, por eso el primer proyecto que hacemos está relacionado con la detección y no con la limpieza. Pero por otro lado, hay otros proyectos que tienen que ver con el uso de residuos de la caña de azúcar o de tierras o arcillas que limpian el arsénico. Entonces, si hay otras herramientas que son accesibles y que están disponibles, están en desarrollo también, para remover el arsénico y que no involucran usar organismos genéticamente modificados para hacerlo, nos parece mucho más valioso. Y Santiago del Estero fue bastante importante dentro de todo este proceso, porque es una provincia que tiene mucho arsénico y no solo lo tienen las napas, sino que hay algunos ríos, agua superficial, que en general no pasa, que también tiene arsénico. Pero el primer paso para nosotros es detectar el problema, ver el tamaño de la gente, la cantidad de gente afectada, que es aproximadamente 4 millones de personas en Argentina, y una vez detectado el problema, buscar soluciones. Obviamente no todo va a estar a nuestro alcance, pero parte de una visión integral de un proyecto así es informar, es detectar, informar sobre el problema del arsénico, detectar qué nivel de arsénico tiene cada uno y comunicar qué alternativas de soluciones hay. Y bueno, estamos en proceso de hacer eso con las capacidades que hacen falta para hacer eso, que son probablemente sociólogos, comunicadores y no biólogos, que podemos tener alguna idea, pero no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo. Sí, hola, yo quiero preguntar sobre TecnoX. Si un equipo quiere participar, ¿cómo puede hacer para formarse en la parte de biología sintética? ¿Hay información disponible o brindan o cómo es? Parece que te traje yo para hacer propaganda. Ahora en diciembre vamos a hacer un curso de biología sintética, que es un curso de posgrado, pero que está abierto a alumnos de grado en la UBA, en exactas de la UBA. Estamos intentando hacerlo todos los años y para armar un equipo lo que hace falta es ganas de armar un equipo y de pensar un problema en común con gente que habla otros idiomas, que habla otros lenguajes, desde la ingeniería, de la sociología, de la biología, de la física, de lo que sea. Armar un equipo que quiera resolver un problema. Si vos no sabés biología sintética, pero te asociás con alguien que sí la sabe, se complementan las habilidades y se puede llegar más lejos y más rápido. Pero si querés hacer el curso, va a ser, creo, del 12 al 16 de diciembre. Después vuelvo a decir. Respecto un poco a los cursos de biología sintética y la interdisciplinariedad, ¿cómo ves esto fuera del ambiente universitario, digamos? La primer competencia que hicimos el año pasado de TecnoX estuvo iniciada desde lo que conocíamos, de lo que sabíamos hacer y de nuestros contactos, y estuvo muy sesgada a la biología sintética y al ambiente universitario. Para este año y sobre todo para el año que viene estamos invitando a makers, a gente que esté fuera de la academia,
porque lo que queremos es formar comunidad de gente que quiera resolver problemas. Y para eso, si yo quiero ir a Marte con la biología sintética, no voy a hacer mucho. Necesito otras habilidades. Entonces tiene que haber la vocación de resolver problemas y de juntar un equipo de gente que pueda acceder a esas soluciones. Desde lo que yo sé, en general voy a estar más sesgado a hacer cosas con la biología, pero hay otras comunidades de gente, en particular makers, que podrían hacer un montón de proyectos súper interesantes y súper útiles para Latinoamérica, que no necesitan estar en la academia. Si alguno quiere preguntar, no era. No, a mí me sorprendió que en un momento dijiste que hasta estudiantes secundarios están metidos en proyectos así. Y me gustaría saber qué nivel de estudios tiene que tener una persona para poder involucrarse en un proyecto como este, ¿no? Como todos estos. Ahí hay dos niveles. Uno, la manualidad que hace falta para ensamblar partes biológicas es muy elemental. Es una pipeta, se aprende a usarla en media hora y en términos de manualidad y de cuidados que haya que tener para la parte instrumental, en un mes, un par de meses se puede aprender perfectamente, con lo cual no es un desafío ahí. Sí es muy importante la parte conceptual que tiene que haber atrás de cómo diseñar, cómo identificar cuál es un problema interesante, cómo abordarlo con las herramientas que hacen falta y cómo tener los recaudos de seguridad y de bioseguridad para que el equipo trabaje. El trabajo es en equipo y siempre está supervisado por algún investigador o algún docente o alguien con experiencia que pueda guiar el proceso que hace el equipo. Pero el proyecto para nosotros es sustancial que lo piense y lo lleve adelante el equipo. Con lo cual eso hace que con un entrenamiento bastante elemental, estudiantes de secundarios coordinados por algún docente más experimentado puedan hacer proyectos de cortar y pegar tendientes a generar una máquina biológica que resuelva algún problema. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar cómo ves el futuro de la bioingeniería en humanos en cosas como, por ejemplo, que querían usar ADN de los tardigrades, que es un microorganismo que es resistente a la radiación, para hacer que, por ejemplo, los humanos sean mucho más resistentes a la radiación, que podría permitir viajes al espacio o mismo acá en la Tierra, si tenemos problemas con radiación, superar esos problemas de salud. Respecto a modificar el genoma de los humanos, sería toda una discusión aparte y tiene unas implicancias que exceden lo que voy a tener tiempo de decir ahora. Creo que hay formas mucho más efectivas y accesibles de protegerse de la radiación que modificarte tu genoma. Creo que hay algunos experimentos que están buenos tendientes a potenciar algunas habilidades en humanos, pero preferiría que sea untarte con unas bacterias fotosintéticas y irte al desierto sin tener que comer, o ponerte algo por encima, pero no modificarte tu genoma, y mucho menos si eso es heredable, porque si uno se quiere modificar a sí mismo, creo que está en su derecho y en muchos niveles es el individuo el que decide sobre su cuerpo, pero sobre tu descendencia no está tan bueno. Creo que es una discusión que vale la pena tenerla, pero excede lo que vamos a poder discutir ahora. Hola. Yendo un poco en el tema que se tocó recién de la modificación en humanos, si aplicamos en el ganado, por ejemplo, ¿cree que sería buena idea mejorar el ganado a partir de biología sintética? Podría serlo. Yo creo que a mediano plazo el ganado, sobre todo el vacuno, no tiene muchas chances de ser sustentable, con lo cual puede ser que se pueda hacer alguna mejora a nivel genético sobre el ganado que mejore la productividad o la calidad de la proteína, la carne que se genera a partir de ahí. Pero si me preguntás por el futuro de la alimentación, creo que tendría que estar más relacionado con generar proteína en otro tipo de organismos, por ejemplo insectos, imprimir la 3D de una forma que nos resulte tentadora, pero creo que a mediano plazo la carne vacuna no tiene muchas chances. Igual está bueno que el que quiera mejorar, y si eso es seguro, que se haga.
No, decía que igual ya se ha logrado replicar, de cultivar carne de vacuna en laboratorios, en tubos de ensayo. Bueno, yo quería preguntar, cuando se hace el cambio de uso de la tierra, cuando se deforesta, ¿habrá algún biosensor que me indique si está perdiendo nitrógeno este nuevo sistema o cómo se me viene a la cabeza hacer algo así, digamos? Como decía antes, cualquier cosa que un organismo vivo pueda hacer en base a las proteínas que tiene o a los genes que tiene, en principio es transferible a algún sistema diseñado por biología sintética que nos permita accionar con eso. Puede ser detectar una diversidad de cosas, o puede ser acumular, o puede ser... o sea, podemos usar la enorme riqueza, y en particular en Latinoamérica hay una vasta riqueza en disponibilidad de genes para hacer cosas, pero para mí siempre tiene que estar la pregunta es si vale la pena hacerlo, si es la mejor forma esta y no hay formas alternativas, que para ese tipo de problemas me parece que hay otras alternativas que son más accesibles y quizás más seguras para empezar a hacer en escala. Por lo que estuve leyendo, los genes que se imprimen, o sea, en biología sintética, los insertan en plásmidos a las bacterias. ¿Por qué no lo insertan directamente al genoma? ¿Hay algún tema técnico ahí o por qué es? La forma que conocemos de manipular ADN de hace 30, 40 años es a través de plásmidos y es una forma muy versátil de poner y sacar cosas. Y integrarlos directamente al genoma es un poquito más difícil. Últimamente hubo tecnologías que nos permiten hacerlo, como CRISPR o Cas9, que lo permiten hacer. Y de última también se puede sintetizar todo el genoma. Depende qué es lo que quieras hacer, cuánto quieras gastar y cuánto te quieras complicar. Lo más fácil hoy en día para que lo hagan estudiantes secundarios es agarrar plásmidos y cortar y pegar. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que la última, ¿no? Yo lo que quería preguntar es ¿qué tipo de bacterias utilizan para hacer este tipo de transformaciones o cambios genéticos? Y si hay de dónde obtienen este tipo de informaciones, ¿no? ¿Hay un tipo de pool genético, algún tipo de base, ya esto tiene tal propiedad, esto tiene, y entonces van seleccionando? Y específicamente eso, si utilizan Escherichia, por ejemplo, o algún otro tipo de bacteria. Los humanos estamos muy sesgados a creer que todo el mundo es lo que nosotros conocemos y a ver las cosas con los filtros que aprendimos a usar. Lo que hacemos en el laboratorio no es otra cosa que eso, las bacterias o las levaduras o lo que sea que tengamos a mano y sabemos usar, lo usamos para hacer cosas. Pero no hay limitación con qué tipo de organismo se puede usar para modificarlo. En general es E. coli o es levadura, la que se usa el pan, para hacer pan o cerveza. Y hay bases de datos informáticas y hay repositorios de fragmentos de ADN con un montón de genes. Y cada uno de esos, sobre todo basado en la comunidad de las competencias de biología sintética IGEM, está descrito cuál es la secuencia, qué es lo que hace, para qué se usó, si funciona, si lo usó más de una persona, dónde se puede conseguir. Está todo eso, hay bases de datos que te permiten sistematizar el armado de un sistema sabiendo qué tenés que buscar, dónde, y si no lo armás, lo construís vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.